Sin duda el país está en vilo por los resultados que mañana dejen en las urnas las elecciones de Estados Unidos, pero ¿qué lecciones, qué aprendizajes puede dejar la extrema vulnerabilidad económica que se ha revelado para México de esta elección presidencial? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto, vamos a tener aquí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial y vamos a analizar con él y con José Luis de la Cruz cuál es la lección y sobre todo qué se puede hacer en el corto plazo si en efecto se desata una etapa de volatilidad para la economía mexicana. ¿Es posible un plan de contingencia? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto. Venimos a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las elecciones en Estados Unidos han mostrado con especial crudeza la vulnerabilidad de la economía mexicana ante las fuertes críticas hacia el país o los choques en relación por el discurso antimexicano de Donald Trump. El peso y la bolsa se han movido en paralelo con el movimiento de las preferencias electorales en las encuestas, por la amenaza de que Trump se impugna en las urnas y cumpla con sus amenazas contra los migrantes y el comercio bilateral. Las autoridades financieras mexicanas han comenzado a hablar de un plan de contingencia ante el triunfo de Trump, pero una victoria de Hillary Clinton tampoco estará exenta de retos para la relación bilateral por su fuerte crítica a los derechos humanos en México y también al Tratado de Libre Comercio. El recrudecimiento de los riesgos externos encuentra a los empresarios mexicanos en un momento difícil por la situación económica, el recorte del presupuesto para 2017 y sobre todo las preocupaciones por la inseguridad, la corrupción y el Estado de Derecho. Recientemente, la cúpula empresarial reclamó un pacto nacional por la seguridad pública y solicitó que la Segov abandone las tareas de seguridad. ¿Cómo se prepara el futuro en caso de un triunfo de Clinton o de Trump? ¿Cuáles son sus prioridades para fortalecer al país en estos escenarios? Posiciones. 1. El peso mexicano y la bolsa mexicana de valores avanzaron con fuerza después de que el FBI resolvió que Hillary Clinton no será procesada por el uso de una cuenta privada de correo electrónico. 2. Si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, las autoridades mexicanas están creando un plan de contingencia que haría frente el próximo miércoles a lo que han llamado un huracán para la economía de México, dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. 3. Las principales preocupaciones de los empresarios en el país no tienen que ver con la inflación o el tipo de cambio, se refieren a 3 factores: la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad en México, reveló una encuesta realizada por Deloitte. Según su barómetro económico, 25.7% de los empresarios considera que la inseguridad es el factor más amenazante para la economía mexicana. Le sigue la corrupción con 23.2% y en tercer lugar, la baja en los precios del petróleo. 4. La Segov y la CCE acordaron establecer mesas de diálogo para entender las demandas de seguridad en las carreteras, al tiempo que demandaron una gobernabilidad duradera en el país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, que venga al programa Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, Pepe, muchas gracias. Un placer tenerte a unas horas de las elecciones en Estados Unidos, después del revuelo y el cisma que ha supuesto para este país esa campaña electoral, ¿eh? Sí, así es, y yo creo que todo va a salir muy bien. No quiero decir que salga bien de quién crea yo que vaya a ganar, pero siempre para México va a estar bien porque tenemos nuestra propia agenda, nuestra visión, tenemos que trabajarla en ese sentido. Pues de eso, justamente de eso vamos a hablar, pero déjame saludar antes a José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, como siempre. Un placer. Gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Gracias por la invitación, un placer y más en esta coyuntura muy especial. En estos momentos, a punto de... Y quizá empecemos justo por donde tocabas, Juan Pablo, que es... sí ha supuesto o ha revelado una enorme vulnerabilidad de la economía mexicana el proceso electoral en Estados Unidos, al punto que casi lo puedes medir con la variación del peso. El peso se te sube y se te baja, pero no poco. O sea, ayer, después de lo del FBI, 40 centavos, y que, digamos, es posible en un escenario negativo del resultado de la elección hacer un plan de contingencia. ¿Y qué sería un plan de contingencia como el que estaba hablando Secretaría de Hacienda y Banco de México? Pues en primer término, quedar claros todos de que México tiene que seguir su curso y sus propias acciones,
su propia estrategia internacional. En el remoto caso que ganara el candidato Trump, pues también nosotros tendríamos que tener nuestra agenda de qué haríamos si quisieran revisar el Tratado de Libre Comercio o quisieran poner aranceles hacia los productos mexicanos. También tendríamos oportunidades, porque todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Si nos cierran algunos mercados, también se abren muchas inversiones hacia México y hacia un país como México, que tiene tratados, además de Estados Unidos, con otros más de 40 países, y con una economía que tiene sus retos internos, que México tiene sus retos internos, pero que tiene todo un futuro por delante. Evidentemente, con ninguno de los dos ganadores, yo pienso que tendríamos los muros y los bloqueos. Sí, a lo mejor algunas renegociaciones de algunas conversaciones o agenda bilateral, pero no un shock para la economía mexicana. Pero es lo que te iba a decir, creo que incluso hasta en el supuesto de un triunfo de Hillary Clinton, que desde aquí se ve como más favorable, de todas maneras, en ese caso, no sé si tú coincidas, lo que viene es una nueva época en la relación México-Estados Unidos, que comenzaría por dos temas: migración y comercio, la revisión de los tratados comerciales. Pero yo creo que lo primero que debemos considerar es que una relación tan dinámica entre México, como es la de México y Estados Unidos, siempre está viva, es decir, siempre va a estar sujeta a una revisión, a ajustes, y en este momento me parece que lo único que va a suceder es que esto se va a dar en una coyuntura en donde parte de la sociedad norteamericana, también lo debemos entender, está teniendo un punto de vista crítico hacia los beneficios de la estrategia de política económica que ha implementado el gobierno norteamericano de los últimos 15 años. Es decir, cuando nosotros observamos que la plataforma de proteccionismo de un discurso de cierre de Donald Trump tuvo éxito en una parte de la sociedad de Estados Unidos, pero que también eso ocurrió en la candidatura demócrata, es decir, la postura de Bernie Sanders también fue crítica hacia esta parte de apertura comercial. Pues eso, el mensaje que nos manda primero es, los norteamericanos, una parte de su sociedad, sobre todo la menos educada, la que menos ha sido favorecida por esta apertura, está generando un momento de crítica que los candidatos, en este caso Hillary Clinton, ha debido recoger, y seguramente quien sea el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos tendrá que tomar esa parte de la agenda para ponerla sobre la mesa. Y en ese sentido yo creo que la primera lección que debemos tener nosotros acá en México es que debemos entender esa relación, que es importante que como país prioricemos tener estudios, análisis que nos preparen para estas contingencias, sobre todo porque Estados Unidos representa el punto medular de nuestra salida hacia la globalidad. Ahora, eso es llamativo y eso se proyecta hacia el futuro. No es casualidad que justo en Estados Unidos es donde mayores críticas y mayores, digamos, posiciones en contra del tratado comercial. Lo que no ha sucedido en México. En México, digamos que puedo decirte que se percibe hasta un cierto consenso de la izquierda a la derecha de pocas críticas al tratado. Es decir, no sé si esto refleja que perderíamos más, Juan Pablo, nosotros con la revisión que ellos. No, tendría sus retos, evidentemente, pero nosotros en cualquier tipo de revisión, que no creo que lleguemos a la revisión en sí, sino quizá a acuerdos diferentes y más de manera migratoria, en el tema migratorio que en el comercial. Creo que en el comercial hay pocos ajustes que tengan oportunidad de dinamizarse, pero creo que para una parte de los Estados Unidos, para el este de los Estados Unidos, también ha sido muy interesante el acuerdo NAFTA, porque no solamente para los mexicanos, también ahí se han generado empleos y sí visualizan que como región tenemos más variables de competitividad que estando separados. Es donde tienes, digamos, que las franjas más de voto hacia Clinton. Así es. Los estados que más están apoyando. Y que han visto inversión y que han visto que son los que dirigen las cadenas de plantas industriales y que se dan cuenta de que hay sinergias al tener a Canadá y a México y que juntos podemos encontrar caminos de competitividad con otras regiones comerciales en el mundo. Ahora, sí me llama la atención, voy contigo, José Luis, que es
ha sido hasta cierto punto sorpresivo. Digamos que en la opinión pública no se había estado manejando el grado de aversión, quizá porque no se conocía, o de molestia, o la cantidad del electorado estadounidense en contra de tratados comerciales con México. ¿Tú ves un planteamiento alternativo en México? Bueno, no solamente reactivo, sino qué hacer. Pero yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad enorme. Es decir, Estados Unidos representa no nada más el 80% de las exportaciones que nosotros hacemos, es la mitad de lo que importamos, la mitad de la inversión extranjera directa que viene a México viene de Estados Unidos, los 24, 25 mil millones de dólares de remesas, turismo. Es decir, en México necesitaríamos estar censando siempre nuestro vínculo con Estados Unidos, llevarlo a tal grado a saber que de Iowa, por ejemplo, la mitad de las exportaciones de maíz que realiza ese estado vienen a México. Es decir, necesitamos tener una agenda completa para saber en un momento dado, ante estas contingencias cómo actuar, y yo creo que ahí sí tenemos un área de oportunidad, que no tenemos esa agenda, para poder ser más proactivos, prever, y en estos momentos tener planteamientos muy claros. Yo coincido en donde no necesariamente debe haber grandes cambios, pero sí algunos elementos que se ajusten y adelantarnos ellos. A ver, tener una agenda, Juan Pablo, pero si uno voltea y ve cómo nos han descrito en la elección estadounidense, es, a ver, un país con un Estado de Derecho muy débil, con un problema de corrupción rampante, con déficits democráticos, una enorme molestia de la ciudadanía respecto de sus gobernantes, calificaciones sobre mal gobierno. Digamos que estas son las condiciones para poder enfrentar una situación tan vulnerable en el exterior. Indudablemente que tenemos nuestros propios retos y nuestra agenda interior muy importante, además de la agenda económica para aterrizar la reforma, sobre todo la reforma energética que genera empleos, inversión y oportunidades para mucha gente en el sur-sureste del país. Tenemos un reto de fortalecimiento de instituciones que nos lleven a mayor confianza en la impartición de la justicia y mayor inclusión. Pero hay que matizar que están en campañas políticas y que las campañas políticas llevan frases y postulaciones que después son muy difíciles de cumplir y que tienen muy difíciles como para hacer un programa de gobierno. Efectivamente, tenemos retos como país, pero si en el mismo país uno de los contendientes está diciendo que no reconoce el resultado si no gana, entonces quizá también su propio sistema democrático institucional vaya a ponerse a prueba en esta misma elección. Es decir, lo que sucede con este tipo de campañas, de que siembran la división y el odio y la polarización, no es que nos caiga a nosotros como mexicanos. Fuimos una de las claves de polarización que tuvieron en el centro, vaya. En el centro, junto con otras, pero una de las claves importantes para causar esta división y hacer una decisión binaria. Pero ese es un tema de campaña que sí refleja una parte de la sociedad de los Estados Unidos que está buscando menos privilegio, más eficiencia en el gobierno y más compromiso de parte de sus políticos. Nada raro de lo que nos ocurre en México y en el mundo en los tiempos actuales. Pero por lo mismo, más allá de promesas de campaña, el populismo y la demagogia que vimos en la elección norteamericana no es una amenaza para la planta productiva mexicana. Claro, es una amenaza y será una amenaza que tendrá que ser controlada por sus propias instituciones y por las nuestras, para no una contaminación o una no contaminación en nuestros procesos propios políticos. El populismo, la demagogia, no nos lleva más que a la división de las naciones, de las personas. Lo que tenemos que buscar es nuestro proyecto de nación y generar unidad a través de él, y no porque nos los proponga algún partido político, sino por lo que queramos los mexicanos. ¿Cómo ves tú? Populismo, división, hay que tener cuidado con que se mezcle en México. Estás hablando de alguna opción que pueda internamente tener, digamos, simpatías o identificaciones con lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Coincides o en qué diferirías? Mira, yo creo que aquí hay un elemento que sí es algo atípico, es decir, Donald Trump representa un empresario que no es necesariamente político, que sí irrumpió y que de alguna forma
ha roto el marco institucional que normalmente ha venido operando en Estados Unidos y que de alguna forma por lo mismo ha sido descobijado por el propio Partido Republicano. Es decir, a la parte política de Estados Unidos no le gusta este discurso, no le gusta este discurso que ha llegado al encono y que también ha puesto a un país frente al otro. Me parece que en ese sentido el marco institucional norteamericano, aún en el caso que ganara Donald Trump, sería el primer filtro que tendría que pasar. Es decir, el propio Congreso de Estados Unidos tiene muchos elementos para acotar sus Fuerzas Armadas, para acotar de alguna forma la toma de decisiones que desde el Poder Ejecutivo podría emanar. El segundo filtro son sus propias empresas. Es decir, parte del Tratado de Libre Comercio funciona muy bien porque es un vínculo entre empresas transnacionales norteamericanas que han visto en México la oportunidad de hacer parte de su producción para llevar eso vía exportaciones al mercado de Estados Unidos y a otros países, y creo que tienen un poder de lobby suficientemente fuerte para también ser, digamos, parte de esos filtros que evite cualquier vaivén demasiado fuerte. Y el tercero, y me parece que ahí esa pelota sí está en nuestra cancha, es nosotros como país, tanto sector público como privado, tenemos que impulsar una agenda que evite que estos vaivenes sean demasiado abruptos. Sin embargo, hay cuestiones específicas. Pienso, por ejemplo, en la industria automotriz, una de las más criticadas en la campaña. ¿Cómo nos perjudicaría y si algo podríamos hacer para, por ejemplo, una acción digamos, conminar, como quiera Trump en caso de que ganara, a la salida, al regreso de las industrias automotrices que están muchas de ellas asentadas en el país? Tengo que hacer un corte comercial, regreso contigo con ese tema. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, de vuelta en un minuto. Regresamos con Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la vulnerabilidad de la economía mexicana que ha develado, que ha puesto en manifiesto la elección norteamericana. Estamos hablando con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, y con Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me quedé contigo, Juan Pablo, y el ejemplo, digamos, particular era el caso de la industria automotriz. Una de las amenazas evidentes de Trump ha sido, pues, las empresas norteamericanas que están produciendo afuera les pondría aranceles, impuestos para que regresaran y se relocalizaran. O sea, en el sentido opuesto a la globalización y digamos a toda la lógica de poder producir por partes en el mundo. La comunidad México-americana o NAFTA, canadiense, estadounidense y mexicana, en torno a la industria automotriz es mucho más allá que un decreto presidencial del gobierno de los Estados Unidos o de cualquiera de los gobiernos. Ya es una comunidad de personas, ya es una realidad que interactúan competitivamente hacia el mundo. Solo el 15% a lo mucho de sus productos se quedan en el mercado local. El resto sale para el mundo. Esas relaciones interpersonales ya de negocios y comerciales no pueden ser revertidas porque ha sido la construcción de generación tras generación. Evidentemente habrá alguna crisis de relación viendo temas de migración y revisando algunos temas económicos, priorizando trabajo en conjunto de áreas de la economía. Pero me parece que en la apertura de México seguirá siendo los Estados Unidos el aliado comercial natural y Canadá, por tanto, de la misma forma, y tendremos que encontrar una solución postelectoral después de todas estas campañas. Lo que está diciendo es demagogia. Es demagogia. Por ejemplo, respecto a la industria automotriz. Es imposible. Probablemente puedan tener algunos baches en el camino, pero imposible erradicarla. Pero si una se ha demagogia... construido... Una demagogia que ha hecho daño. ¿Por qué? Porque ha construido una imagen de México, pues, como un país bárbaro, donde no se respetan los derechos humanos, y todo eso cala dentro del electorado norteamericano y de la población en general. ¿Cómo reconstruir? Porque esa tendría que ser la siguiente tarea. Si, como dice Juan Pablo, viene un bache o puede venir un bache en la relación, ¿cómo reconstruir la imagen? Bueno, esa tarea me parece que es primero la que tiene que tener en su agenda el gobierno mexicano, es decir, sí necesitamos nosotros tener muy claro una postura de los elementos que deben de plantearse para que en Estados Unidos se revalorice el valor estratégico de México, y en donde este valor estratégico va desde esta relación manufacturera que le permite a esta región ser la más competitiva del mundo. Estudios del Bush Center, el que patrocina justamente el
expresidente de Estados Unidos, plantean a Canadá, Estados Unidos y México en conjunto como la plataforma más productiva de cualquier otra región del mundo. Entonces, eso tiene que estar presente con los propios datos de los Estados Unidos. Entonces, esa agenda la tenemos que sacar, y la tenemos que sacar en colaboración, sí, del sector público, pero también del sector privado. ¿Por qué? Porque este vínculo manufacturero, que es uno de los más fuertes, al final del día se da entre empresas privadas, es decir, empresas transnacionales norteamericanas que en México tienen una proveeduría de empresas nacionales y que en conjunto forman esta plataforma. En segundo, la parte migratoria, es decir, no nada más es mano de obra, ha generado familias, ha generado un vínculo que de este lado nos genera estabilidad por los ingresos que llegan, pero que del otro lado también le genera una competitividad laboral que le permite también hacer frente, por ejemplo, a China. Entonces, hay elementos que debemos atender, y en donde me parece, y ahí refrendo, la parte estatal, si nosotros hacemos el análisis por estados, el vínculo es todavía más poderoso, distinto, sí, y muy fuerte, y en donde más de 2 millones de empleos de manera directa en Estados Unidos dependen de lo que se manda a México. Ahora, dices bien, pone dos cosas sobre la mesa. Valor estratégico. ¿Tú sientes que el gobierno mexicano tiene ya definido cómo rescatar o cómo transmitir allá el valor estratégico de nuestro país para el pueblo norteamericano, que es una de las cosas más centrales para recuperar la economía? Y la otra es, y los empresarios, porque esto también depende de ustedes. No. ¿Qué hacer para transmitir el valor estratégico, no solo del Estado, sino la IP? Evidentemente yo veo que el gobierno mexicano lo tiene en el centro de su agenda internacional, su relación con los Estados Unidos. Y claro, creo que tienen un trabajo que hacer, y lo tendrán que hacer, y lo están haciendo, pero lo tendrán que hacer una vez que haya presidente o presidenta electa. Nosotros, los empresarios, tenemos ya un mecanismo de diálogo con los empresarios norteamericanos que tiene 2 años, que le llamamos el US-Mexico CEO Dialogue, que es entre directores generales de empresas que operan en Estados Unidos y que operan en México, y que necesitamos que las mercancías fluyan más rápidamente, porque algunos de los insumos que se producen en un lado son insumos que sirven para producir otros productos en el otro, y viceversa. De tal forma de que nuestra agenda bilateral, nuestra agenda de negocios va en marcha, y seguiremos con ella. Ahí ya han discutido, por ejemplo, la revisión del tratado, las posibilidades o los riesgos o las oportunidades de una revisión del Tratado de Libre Comercio. Ahí, en ese espacio. Ahí hemos discutido que lo que moderniza el tratado es el TPP. Ahí hemos discutido que los acuerdos que se llevaron a cabo entre México y Estados Unidos, y entre México y las distintas naciones, y Estados Unidos y las distintas naciones, son los acuerdos que modernizan en materia laboral las condiciones de las cuales hoy en día está en la política revisar el TLC. Lo hemos revisado ya con el TPP. Lo que nos conviene es continuar con el TPP para que podamos aprovechar los mercados asiáticos juntos. Asia es la región del mundo que más va a crecer en los próximos 10 años, un 25%. Y si lo hacemos juntos, seremos competitivos ante todas las regiones del mundo, los 3 países juntos. TPP, ¿tú crees que Hillary o Stephen? Mira, previo al TPP, hay un elemento que ya está en la agenda. En la 8ª reunión de líderes de América del Norte que hubo recientemente en Canadá, hubo 2 elementos esenciales, y el más importante es a generar una agenda de productividad y competitividad regional. Entonces, ese aspecto que ya es parte de la estrategia de los 3 países, se le tiene que impulsar para darle vida. Segundo, el TPP. Sí es evidente que, y ha sido muy claro Donald Trump, si él gana, el TPP no va. Y Hillary Clinton ha debido asumir una posición también de cuestionando al TPP por justamente lo que mencionaba hace un momento de las posturas de Bernie Sanders, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata, que ha cuestionado ese tipo de acuerdos. Entonces, yo creo que el TPP en última instancia sí va a ser cuestionado, aún en el mejor de los casos, y México tiene que prepararse para, independientemente de TPP o no, utilizar esta plataforma de América del Norte, de una integración más productiva, impulsarla para justamente fortalecer los lazos, sobre todo en la parte industrial, que es en donde más avanzados van. Productividad y competitividad le diste aquí justo en lo que le gusta hablar a Juan Pablo. Vamos a regresar con eso, pero sobre todo con qué nos está deteniendo internamente, más allá de lo que mañana pueda pasar. De regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la vulnerabilidad de la economía mexicana frente a las elecciones
mañana en Estados Unidos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me quedo contigo y es, en efecto, un poco el mensaje parece ser, este país sigue su marcha independientemente de lo que pase mañana en las urnas. Pero hay un par de situaciones que son importantes y ustedes mismos los han puesto sobre la mesa, y es un pacto por la seguridad. Es difícil, digamos, que lograr lo que decía José Luis, productividad, competitividad con los índices de inseguridad que traen. Han hecho planteamientos muy claros, por ejemplo, separación de la seguridad y gobernación, y el tema de corrupción. ¿Cómo seguir, digamos, o encauzar el camino cuando internamente estás tan débil en esos dos puntos fundamentales? No puede haber productividad y competitividad de un país si no tienes paz para trabajar y si no hay paz en la convivencia. Como reto horizontal que tenemos en todas las áreas económica, social, política del país, es la seguridad y la impartición de la justicia. Y hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de seguridad, sino también de justicia, una justicia que incluya para que las personas, cualquier persona que sea, tenga acceso a la justicia y que la justicia sea expedita. Es toda la columna vertebral, dentro de ella es la seguridad, pero es toda la columna vertebral de la impartición de justicia, lo que requerimos para generar confianza. Y encontraron, digamos, respuestas adecuadas en gobernación, porque se tradujo eso en unas mesas. ¿Es suficiente? Porque ustedes iban por un pacto y se quedó en mesas. No, esto del pacto, el gran acuerdo nacional por la justicia y la seguridad, lo seguiremos trabajando como una plataforma necesaria para el Estado de Derecho, para la convivencia, para México. Y en el caso de la seguridad y de los problemas de seguridad o los indicadores de seguridad, sí, vamos a empezar a trabajar con la propia Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Economía para darle elementos de inteligencia para la mercancía robada en todo el país y para el robo del transporte en temas específicos. Y hay que seguir viendo y monitoreando los índices de criminalidad en las regiones del país donde hay coordinación entre las corporaciones, hay mejores resultados. Necesitamos que todos los gobernadores que entran este año tomen en sus riendas en la voluntad política la coordinación, el compromiso de la preparación de los policías, el acuerdo de coordinación entre corporaciones policíacas, la policía de proximidad, los recursos en inteligencia para la seguridad, en fin, tiene que haber una acción conjunta en cada orden de gobierno. Sí, porque ya hoy incluso la presidenta de Causa Común, Marilena Morera, habló de estamos alcanzando las cifras de violencia e inseguridad que se alcanzaron, digamos, máximas en el sexenio de Calderón, pero si ha puesto la parte externa y externa de la economía, José Luis, ¿dónde ves más desafíos? ¿En las amenazas externas o en lo que acaba de decir Juan Pablo, en los riesgos internos? Yo creo que necesariamente tenemos que empezar en casa, es decir, por donde puedes hacer algo. Pues al final del día, la agenda que podemos controlar es la de casa. Yo agregaría el de mejora regulatoria, es decir, un marco en donde nuestras empresas puedan tener mayor capacidad de hacer una gestión eficaz de negocio, junto con promover un gasto público más eficaz que atienda y resuelva las necesidades para lo que fue diseñado. Me parece que son elementos por donde nosotros necesariamente debemos comenzar. Y evidentemente construir una plataforma externa más propositiva. No podemos dejar suelto a la economía de la que tenemos una gran dependencia y de la que al final de cuentas lo que ocurra hoy en su ciclo económico en 30, 45 días se replicará en nuestro país. Me parece que son dos elementos que no los podemos disociar, tienen que ir en conjunto, porque al final del día de ahí depende la vitalidad, no nada más de la economía, sino de la sociedad mexicana. ¿Dentro o fuera, Juan Pablo? ¿Dónde hay que empezar? Por supuesto, coincido adentro. Y déjame poner un ejemplo de fuera, y rapidito. Las personas que están con Trump son, en su mayoría, personas que con el cambio tecnológico no les ha ido tan bien, o han perdido un empleo, o ya no han podido seguir superándose. No tienen educación y no pueden accesar a nuevos empleos por los cambios tecnológicos que han sufrido. Desplazados, como lo dijiste, o cerca de ser desplazados. La solución para México es que nuestras reformas funcionen. ¿Qué necesitamos? Pequeñas empresas, innovación y educación, talento, tecnología mexicana, pero en una red de empresas, no solo con las grandes, sino con las cadenas de valor, la proveeduría. Si la reforma energética y la de telecomunicaciones llega a las pequeñas y medianas empresas, llega a las oportunidades de empleo para las familias
que tengan movilidad social, es decir, que puedan progresar, ya le hicimos como nación. Ahí es donde tenemos el reto, por eso dejar que las pequeñas empresas sobrevivan y crezcan es desregular las políticas públicas, que estemos todos convencidos que es a través de ellos que podemos generar inversión y empleo para México. Pues ya vamos cerrando, vamos a la recta final. Pronósticos, el peso, ¿cuánto crees que esté el miércoles después de los resultados con uno o con otro? Yo creo que va a estar en los niveles de 19 porque México va a seguir fuerte. ¿Con uno o con otro? O sea, no importa quién. Sólido y firme. A lo mejor tiene algún brinquito de nerviosismos, pero vamos a regresar a nuestro nivel de los órdenes de 19, porque debemos marcar que es nuestra agenda, no la de los demás. Ningún líder mesiánico nos va a resolver nuestros propios problemas. Eso está clarísimo. ¿Cómo ves tú? Coincido. Ya los vaivenes me parece que ya se enfrentaron. Ahorita viene realmente el momento de la definición y yo creo que el peso ya no va a reflejar demasiados cambios. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el miércoles. Hay que estar pendientes. Yo creo que una de las entrevistas que he visto menos preocupación de los últimos tiempos. Hay que estar pendientes y esperanzados y buscar opciones. Nunca nos puede nublar cualquier dificultad que podamos tener. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Luis de la Cruz, el presidente del IDIC, muchas gracias. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.